La semana pasada estuvimos revisando el marco institucional para el uso de la inteligencia artificial. Bueno, esta semana vamos a ir un poco más allá, vamos a profundizar. Ya no se trata de hablar de permisos o de prohibiciones. La invitación es a explorar un terreno que es, mucho más fundamental. Porque, la pregunta ya no es si podemos usarla. Esa discusión, en cierto modo, ya está superada. La pregunta que de verdad importa, la que nos convoca a reflexionar hoy, es otra. ¿Qué es lo que se transforma? ¿Qué cambia en la formación universitaria cuando decidimos incorporarla? Y aquí está la clave de todo esto. Esta conversación no es sobre tecnología. No se trata de software, no se trata de algoritmos. Es, en el fondo, una reflexión pedagógica. Es una conversación ética, formativa y, sobre todo, profundamente humana. Para navegar esta complejidad, vamos a explorar 4 ejes fundamentales. Primero, la tensión entre el apoyo y la sustitución. Segundo, el tema de los sesgos y el pensamiento crítico. Tercero, la responsabilidad sobre los datos. Y por último, el propósito formativo de fondo. Y ojo, que cada uno de estos puntos interpela directamente nuestra labor como docentes. Muy bien, empecemos por el primer punto. Seamos claros. La capacidad de la IA es impresionante. Puede redactar, puede analizar datos, sintetizar textos que son complejísimos, hasta puede programar. Es, sin duda, una herramienta de apoyo como nunca antes habíamos visto. Pero claro, esto nos pone de frente a un dilema central. Una pregunta que tenemos que hacernos una y otra vez. ¿Dónde pintamos la raya? ¿En qué momento preciso ese apoyo deja de ser un andamio para que el estudiante construya su aprendizaje y pasa a ser simplemente una sustitución de su propio pensamiento? Y aquí es donde aparece un riesgo. Uno que es bastante sutil. Pensemos en esto. Cuando un estudiante delega la argumentación o el análisis, el trabajo final puede verse perfecto. Impecable incluso, pero el peligro es que estemos creando lo que podríamos llamar una ilusión de competencia. Un escenario donde el proceso formativo de verdad, esa lucha intelectual, ese esfuerzo, o se debilitó, o peor aún, ni siquiera existió. Este primer eje, entonces, es una invitación a proteger activamente aquello que es indelegable, lo que no podemos permitir que se automatice. ¿Y qué es eso? Bueno, hablamos del juicio crítico para evaluar ideas, de la comprensión profunda de los conceptos y, por supuesto, de la construcción intelectual propia. Perfecto. Pasemos ahora al segundo eje, que tiene que ver con una limitación fundamental de estos sistemas, los sesgos, y cómo estos impactan el rigor académico que buscamos. Para entender esto hay que tener algo muy claro sobre cómo funcionan estas tecnologías. No razonan. No comprenden cómo lo hacemos nosotros. Son, en esencia, máquinas de predicción. Analizan cantidades gigantescas de datos del pasado para predecir cuál es la palabra o la idea que tiene más probabilidad de venir a continuación. Eso es todo. Y claro, esta naturaleza puramente predictiva tiene consecuencias académicas muy serias. ¿Por qué? Porque puede reproducir errores del pasado que estaban en los datos, puede amplificar las perspectivas que ya son dominantes, dejando de lado otras voces, y al final del día puede terminar limitando esa diversidad de saberes, esa diversidad epistemológica, que es el corazón de la universidad. Esto, nos guste o no, redefine lo que entendemos por pensamiento crítico. Ya no basta con enseñarle a un estudiante a verificar un dato. El verdadero rigor, ahora, pasa por enseñar a cuestionar la estructura que produce esa información, a preguntarse qué miradas está privilegiando este algoritmo y cuáles, deliberadamente o no, está dejando afuera. Bien, y esto nos lleva directamente al tercer eje, uno que parece más práctico pero que es igual de profundo, la responsabilidad ética que tenemos sobre los datos. Pensemos en algo muy simple pero crucial. Cada vez que alguien, sea uno de nosotros o un estudiante, escribe una pregunta, sube un documento o comparte una idea en una de estas plataformas, no solo está pidiendo una respuesta, está de hecho entregando datos. Y eso abre un abanico de preguntas que, seamos sinceros, a menudo ignoramos. Una vez que entregamos esa información, ¿de quién es? ¿Dónde se guarda? Y la pregunta del millón,
¿Quién se hace responsable si esos datos se usan para algo que no deberían? Por eso es tan importante entender esto. Decidir qué herramienta se usa y cómo se usa no es un mero detalle técnico. La gobernanza de los datos, en el fondo, es una decisión ética, una que tomamos, querrámoslo o no, cada vez que interactuamos con estas tecnologías. Y todo esto nos conduce al último eje, que es quizás el más importante de todos, porque al final todo lo que hemos hablado tiene que estar conectado con el propósito central de nuestro trabajo, la formación de personas. Porque al final del día, cualquier decisión que tomemos sobre tecnología en el aula tiene que poder responder a esta pregunta, que es la fundamental. ¿Qué tipo de estudiante, qué tipo de profesional, de ciudadano, de persona aspiramos a formar? Y aquí, la elección que tenemos enfrente es muy clara. Por un lado, ¿estamos simplemente formando usuarios eficientes de herramientas, gente muy hábil para sacar respuestas rápidas de una máquina? O, por otro lado, ¿estamos realmente cultivando sujetos autónomos, personas con la capacidad de pensar por sí mismas, de dudar, de construir su propio conocimiento? El principio que nos debe guiar tiene que ser este, y tiene que ser inequívoco. La tecnología es el medio, nunca el fin. Debe estar siempre, siempre subordinada a nuestros objetivos formativos, a nuestra pedagogía, jamás al revés. Entonces, después de recorrer estos 4 ejes, ¿con qué nos quedamos? La conclusión, me parece, no está en encontrar soluciones fáciles, sino en asumir una responsabilidad. Y es un poco irónico, ¿no? Que justo en una conversación sobre inteligencia artificial, lo que menos necesitamos son, precisamente, respuestas automáticas. Lo que sí estamos buscando, lo que es nuestro deber como educadores, es desarrollar la capacidad de tomar decisiones conscientes, decisiones deliberadas, informadas, sobre el cómo, el cuándo y sobre todo el para qué de estas herramientas. Porque al final, la verdadera formación ética en esta era digital no se trata solo de enseñar a citar correctamente una fuente de IA. Eso es importante, pero es la superficie. La formación de verdad, la profunda, comienza mucho antes. Comienza en el momento en que, como docentes, ayudamos a cada estudiante a reflexionar y a decidir qué procesos, qué partes de su pensamiento, de su creatividad, no está dispuesto a delegar, para no arriesgarse a perder, en el camino, su esencia como sujeto pensante.